Muy bien, estimado. En este siguiente video respecto a la escena y al uso de Twinmotion, vamos a estar hablando de cómo crear modelos tridimensionales dentro de la herramienta, dentro del motor de renderizado. En este caso, lo vamos a ejemplificar para poder crear el láser de nuestro producto. Básicamente aquí, como ustedes pueden ver en mi escena, yo tengo acá un elemento que simboliza o ejemplifica el láser. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es crear ese modelo 3D sin necesidad de devolvernos a las plataformas de diseño y luego de eso poder utilizar algún material que nos permita ejemplificar lo que sería un láser. Perfecto, para eso lo primero vamos a eliminarlo y vamos a comenzar desde cero. Esto es lo que hemos estado trabajando hasta ahora, ¿cierto? Este es un poco mi escena, ¿cierto? Tenemos acá el material leather que utilizamos, el material fabric, perdón, que utilizamos en el video pasado, material texturizado, ¿cierto? Para el grip y también tenemos el material de cromo. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear acá un cilindro que después nos permita usar de sustrato para crear este material de láser. En el costado izquierdo vamos a visualizar obviamente la librería de materiales, vegetación, luces, etcétera. Lo que vamos a buscar acá básicamente es el logo o el icono de Tools. En Tool tenemos secciones, notas, ciclogramas que vamos a usar posteriormente. Dentro de esto nos vamos a ir a Object y dentro de Object nos vamos a ir a primitivas. ¿Perfecto? En primitivas vamos a encontrar diferentes, valga la redundancia primitiva, o figuras predefinidas, prehechas, ¿cierto? En este caso lo que vamos a utilizar es esta llamada cilindro de 1 metro. La vamos a pinchar, ¿cierto? Y la vamos a agregar en alguna parte de la escena. Por ejemplo, ahí. Acá tenemos nuestro cilindro de 1 metro. Si nosotros pinchamos este cilindro, nos vamos a dar cuenta que se agregó en el árbol de la escena, se agregó un nuevo componente llamado cilindro de 1 metro. Obviamente acá nosotros podemos darle botón derecho y renombrarlo como láser espada, por ejemplo, para darle algún nombre representativo. Posteriormente a eso lo vamos a escalar. Para poder escalarlo utilizamos los controladores que tenemos en la parte superior del software, ¿cierto? Estos iconos que están acá, recuerden. Y vamos a utilizar acá el Scale, que es básicamente este icono. Cuando nosotros pinchamos en el botón Scale, nuestro GIMP cambia su morfología, ¿cierto? Y esto nos permite poder pasar por el mouse por algunos de los ejes, o en este caso, si pasamos con el mouse por el centro de este glif, nos vamos a dar cuenta que aparece un número. Ese número es el factor de escala actual que tiene ese modelo tridimensional. Y nosotros acá podemos, por ejemplo, con nuestro teclado numérico, ingresar el valor .3, por ejemplo. Eso nos permite ir escalando naturalmente nuestro elemento al valor que nosotros necesitemos. Perfecto. Por ejemplo, ahí tenemos tal vez un buen valor. No nos va a importar por ahora todavía el largo del elemento, sino solamente mantener un diámetro más o menos representativo. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, podemos usar el comando mover que tenemos acá, ¿cierto? Y con el comando mover nos vamos a acercar un poco este elemento a lo que sería más o menos el lugar de inicio de este láser. ¿Ok? También podemos usar en este caso el comando o la herramienta de rotar. Y en este caso vamos a rotar en este eje. Acá si yo paso por arriba de este elemento o esta semicircunferencia de color rojo, va a pasar lo mismo, va a aparecer la opción de agregar un valor. Acá vamos a agregar el valor 90, ¿cierto?
para poder girarlo de esa manera, y después desde la parte superior podemos ir girando este elemento más o menos hasta encontrar un punto medio para él. Luego volvemos al comando de mover y podemos ir modificando, ¿cierto? Este elemento para poder obtener básicamente una posición del componente de esa manera. ¿Ya? Esa es una manera. Acá también podemos hacer algunas modificaciones a lo ya existente, como sería este el caso de nuestras piezas, ¿cierto? Esto también lo podríamos ir modificando si quisiésemos desde ese punto, etcétera, si queremos hacer modificaciones de última hora. En este caso ya tenemos nuestro láser, o lo que será nuestro láser, lo tenemos más o menos posicionado en el lugar. En este punto no nos va a interesar si la geometría tridimensional queda un poco dentro del modelo tridimensional anterior. Eso no es parte de la preocupación de ahora, ¿cierto? Y lo que podemos hacer ahora con el comando de escala, nuevamente, ahora solamente pasamos con el mouse por sobre el eje que representa el eje axial de largo, y lo que vamos a hacer es arrastrarlo y nos vamos a dar cuenta que en este caso tenemos la opción de controlar el largo de nuestro láser. Podemos hacer zoom out para poder ver o visualizar un poco un tamaño representativo de lo que sería la hoja de un sable láser, por ejemplo ahí, perfecto, y ya tenemos el posicionamiento de nuestro modelo tridimensional que va a asemejar ello. Perfecto, ya tenemos la mitad, en este caso, del componente determinado. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a activar acá el Path Tracer. Recuerden que el Path Tracer me sirve como una especie de, en este caso en particular, me sirve como una especie de previsualización de la calidad que va a tener el renderizado final, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer ahora es agregar obviamente material a ese elemento. Por ejemplo, si nos vamos, lo normal sería cometer el error de ir acá al logo de luces, ¿cierto? Y desde el luce poder agregar una luz. Este no es el caso en particular de lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a materiales, por ejemplo. Acá tenemos dos maneras de hacerlo. Nos podemos ir a materiales y en materiales nos vamos a ir a neón y acá podemos agregar algún neón prehecho. O lo que también podemos hacer es crear un material de luz desde cero. En este caso nos vamos a la interfaz de materiales, pinchamos acá el botón o la esquina inferior derecha de este logo, de este icono, ¿cierto? Y creamos el material, en este caso emisivo, ¿cierto? Con el material emisivo podemos empezar, vamos a renombrarlo, la buena práctica de siempre, rename, vamos, láser, espada, ¿cierto? Y obviamente acá van a ver que ya tenemos algunas consideraciones para lo que sería ese material, ¿cierto? Vamos a modificar un poco acá los menús, perfecto. Entonces, vamos a agregar inmediatamente este material al modelo tridimensional del sable, lo arrastramos, ¿cierto? Y vemos que ya, gracias al Path Tracer, ya podemos empezar a visualizar eh, algunos detalles del componente, como sería el reflejo o la capacidad emisiva que tiene. Dentro del material emisivo, empecemos a ver cuáles son las opciones que tenemos. Esto es sumamente sencillo en comparación con los otros materiales. Si nos vamos al color, obviamente lo primero es el canal difuso o el tinte, que nos va a permitir asignar un color. Acá hay un pequeño truco. Podemos agregar el color acá, pero también lo podemos agregar desde la temperatura del color.
acá en los elementos de detalle de la paleta de color, podemos ir cambiando un poco la temperatura de color, que es básicamente los grados Kelvin que tiene el elemento, y jugando un poco con la saturación y la gama para ir consiguiendo algunos elementos. Entonces, una buena manera de empezar con esto es dar algún tinte básico. Por ejemplo, yo voy a dar un tinte tal vez de este color medio azulado, y empezamos a jugar un poco con la temperatura del color y con la saturación. Esa sería una manera. El glow es básicamente la capacidad destellante que tiene esto, ¿ya? Entonces yo puedo irme a explotar completamente el elemento, como se ve ahora, ¿cierto? Lo que sería tal vez demasiado para lo que sería el efecto que quiero dar, y puedo ir bajando la intensidad de esa luz hasta un parámetro más o menos controlable, que sería tal vez un elemento más o menos como ese. Perfecto. Tal vez incluso en mucho lo podemos bajar aún más. Vamos a agregar acá tal vez 100. Ojo, 200. A ver. Sí, con 200 tal vez está bastante bien. Respecto a acá a los controladores, como les comentaba, la saturación, la gama, el leaf me van a permitir ir jugando un poco con este concepto. Por ejemplo, vamos a bajarlos todos. Ahí la ganancia nos permite tener un mejor control o un mejor detallamiento de lo que serían los reflejos en esta zona, por ejemplo. El luz B, obviamente si yo agrego una textura en esta zona, voy a poder controlar la rotación de este elemento acá, por ejemplo. Si agrego una textura acá, nos vamos a ir al lugar donde tenemos alguna textura precargada, ¿cierto? Vamos a elegir, por ejemplo, el tejido de uno de los eh, anteriores eh, de los anteriores videos, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer acá, podemos ir jugando con la rotación de eso. Eso es por si quisiesen darle alguna representatividad al elemento. No es realmente para este tipo de trabajo, no lo necesitamos, pero eso es lo que hace la textura en este caso en particular. Vamos a quitarla para volver un poco a lo que teníamos anteriormente. En detalle, obviamente los detalles van a importar en el caso de que tengamos que controlar el mapeado de alguna textura, etcétera, ¿cierto? Y los rayos X nos van a permitir dejar totalmente transparente un elemento, no es lo que necesitamos en este caso, necesitamos que sea completo. En este caso en particular podemos elegir el material, podemos elegir que sea doble lado, ¿cierto? Y básicamente eso es lo que tenemos para este tipo de componente. Perfecto, eso es un poco lo que podemos lograr con lo que sería la combinación del glow, ¿cierto? Y el elemento. Cabe destacar, por ejemplo, que en los materiales de neón que tenemos acá, hay algunos neones que están de alguna forma animados. Esto está pensado un poco para lo que sería un video más que una imagen. Por ejemplo, si usamos el Police Beacon, ¿cierto? Vamos a tener un elemento acá. Voy a sacarle el Path Tracer que va a ir cambiando alternadamente entre rojo y azul porque es un material que está hecho para referente a lo que sería simular las luces de un carro de policía, ¿cierto? Eso es básicamente. Mm, otro elemento que podríamos tal vez utilizar sería, no sé, el Neon Chart Blink, que básicamente también es un elemento animado, ¿cierto? En este caso fíjense que tiene textura para poder lograr el componente que se necesita.
O tenemos el Smooth, que también tiene animación. Básicamente estos elementos están acá para ello, ¿ya? Ese es un poco el concepto. Entonces, si volvemos, vamos a limpiar acá todos los neones que no utilicé. Vamos a dejar el de la espada de láser. Y vamos a limpiar. Recuerden que se puede limpiar esto con este elemento que está acá. Todos los elementos que no se están utilizando en la escena. Con eso ya podemos tener entonces nuestro nuevo material, en este caso un material emisivo. Con eso hemos completado los materiales de Fabric, emisivo, Card Paint, ¿cierto? Y los materiales también estándar. Eh, Vamos a crear un render también para poder ver un poco tal vez los resultados, ¿cierto? Si nos vamos acá al media, ¿cierto? Y me voy a mi... Ya voy a explicar en otro video todos estos seteos para poder extraer un render. Básicamente vamos a exportar. Y perfecto. Tenemos un nuevo render. Vamos a buscarlo para ver la capacidad. Este es el render que hemos lanzado ahora. Aquí podemos ver ya cómo el glow dentro del material de láser nos permite como este halo o esta zona desde el modelo 3D hasta esta zona más o menos, que es como una especie de brillo difuso, muy parecido a lo que sería en las películas o lo que sería probablemente un sable láser real. Y en esta zona se van a dar cuenta que cuando utilizan materiales emisivos, materiales de luz, nos vamos a dar cuenta que van a aparecer inmediatamente estos hexágonos que están acá, que son básicamente una respuesta visual al estímulo de la luz. Estos se crean automáticamente al utilizar esos materiales y le da cierta contextualización al render, ¿cierto? Al ver cómo estos elementos aparecen. Estos elementos aparecen básicamente en atmósferas húmedas, ¿cierto? Ya que la luz genera estos efectos al chocar con las partículas de agua que están en el ambiente. Perfecto. Y dota de cierta contextualización o enriquece un poco la escena. Espero que les haya gustado este video, muchachos. Ya en próximos videos estaremos viendo los seteos de ambiente, cómo crear algunos escenas o puntos de vista predefinidos para poder ir automatizando el proceso de renderizado. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.